Gramsci decía que el viejo mundo tarda en morir, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro aparecen los monstruos. ¿Por qué cito a Gramsci? Fundamentalmente porque estamos en ese claroscuro, estamos en un cambio paradigmático que evidentemente no todos tomamos conciencia de lo que está pasando. Las distintas versiones e ideologías en el mundo están en franco cuestionamiento y hoy día el mundo empresarial está tomando otros focos que tenemos que considerar. Dentro de eso, evidentemente, las startups tienen un potente discurso, algo que decir. Hoy día vamos a estar hablando justamente de startups. Vamos a estar hablando de una startup en particular que se vincula con el área minera, a propósito también de claroscuros o de lugares que están cambiando y que están reformulándose su forma de desarrollarse en los aspectos extractivistas en la naturaleza. Vamos a estar hablando de esta startup que se vincula con la minería y que ayuda fundamentalmente a los trabajadores, básicamente a los trabajadores de la minería, en una mejor calidad de vida. ¿Dónde? Acá, por supuesto, en Lo Personal es Político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos acá a nuestro capítulo de hoy de Lo Personal es Político. Vamos a estar hablando y conversando sobre startup, que es algo que realmente ha llamado mucho la atención y que tuvo un incremento sustancial desde la pandemia en adelante. La verdad es que en lo personal yo diría que incluso desde el estallido social en adelante del 2019, ya por lo menos en el ámbito académico, por experiencia personal, se empezaron a ocupar ciertas dimensiones o se fortaleció el mundo digital, en la educación fundamentalmente, desde mi experiencia, insisto. Hoy día vamos a estar hablando de cómo nacen las startups, desde qué perspectivas se van construyendo, y vamos a estar hablando de una startup en particular y de un elemento que a mí ya me llamó la atención porque habla de esqueletos. A mí me gustan los esqueletos, como pueden ver, pero no sé qué tipo de esqueletos son estos que vamos a conversar. Así que, don Vicente, muy bienvenido. Usted es parte de los gestores de esta startup, ¿no? Sí, yo Under soy... Levers. Así es, amigo. Encantado de estar contigo, Jaime. La verdad es que es una invitación que, que- que me encanta haberla recibido y estoy muy feliz de poder compartir mi experiencia como emprendedor, startup en este caso, contigo y con las personas que nos están viendo. Así que muchas gracias, Jaime, por No, la al contrario, invitación. gracias a ti por venir hoy día y por estar con nosotros. Pero partamos por el principio. ¿Qué es lo que es Under Levers? Underlayer es, como tú bien decías, una startup tecnológica que lo que hace es complementar el uso de los datos con el uso de estos esqueletos que tú bien mencionabas antes, exteriores, para facilitar el trabajo de las personas que hacen trabajos de alto desempeño físico, los mantenedores, los que trabajan en las plantas productivas, las personas que trabajan en las fundiciones, en la refinería, en las constructoras, ¿Ya? hacen pegas muy intensas físicamente. Y muchas veces son personas que en el largo plazo se generan anomalías en su cuerpo, daños, que se conocen como los trastornos musculoesqueléticos, y que obviamente repercuten en el sueño, en su alimentación, y muchos de ellos están también ligados a trastornos mentales. De hecho, existe una proporción muy alta que indica que las personas que padecen esto, por ejemplo, una lumbalgia, probablemente en el largo plazo puede desencadenar una depresión o temas relacionados a la ansiedad. Entonces es una pandemia, literalmente es una pandemia invisible, que los trabajadores que hacen estas pegas no saben a lo que se enfrentan, pero que cuando ocurre puede tener daños bastante serios para ellos y también para sus familias. A ver, por lo que me estás explicando, Vicente, es bien interesante entender cómo se va constituyendo esta idea de vínculo más
extrañamente más relacionado con habilidades blandas, porque tiene que ver con, tú acabas de mencionar depresiones Claro, o trastornos de personalidad incluso, exactamente. que tiene que ver con la salud mental, cosa que llama la atención en general. ¿Cómo se vincula la startup, el quehacer de la startup con este tipo de cosas y desde dónde se va estableciendo para, me imagino que mejorar la calidad de estos trabajadores que efectivamente se ven afectados tanto en lo físico como en lo psicoemocional a la hora de desarrollar sus trabajos en el largo y capaz que incluso en el corto plazo, ¿no? Es una muy buena pregunta, Jaime. Y con respecto a eso, para que todas las personas que nos están viendo sepan lo que es una startup es una empresa, generalmente son pequeñas empresas, organizaciones, que utilizan las nuevas tecnologías incipientes, las tecnologías nuevas, em, con procesos innovadores para resolver un problema masivo, Ujú, ¿ya? Y para desde ese problema que afecta a mucha gente, resolver un problema a escala. Es decir, no solamente en Chile, sino que por ejemplo, los trabajadores de la construcción no solamente existen en Chile, sino que existen sí, en claro, Estados claro, Unidos y claro, en en todas todas las regiones del partes. mundo. Entonces, desde esa mirada, ¿cierto? Desde esa búsqueda de un proceso creativo, innovador, nosotros tratamos de tomar un equipo que se llama exoesqueleto y que tiene por función facilitar un trabajo pesado de una persona para que esa persona pueda primero tener un trabajo más digno, Ujú, ¿cierto? Poder tener un trabajo que sea un poco más ligero, ¿cierto? Un poco más liviano, pero también que esa persona en el mediano o largo plazo pueda seguir siendo un agente productivo importante para el país, ¿ya? Porque eso es otra variable muy importante. Nuestra población se está envejeciendo, sí, claro, ¿cachai? absolutamente. Y además, no solamente en Chile, sino que en el mundo se está enfermando. Y se está enfermando producto de estas enfermedades invisibles que se llaman lumbalgia, hernia, discopatía, los trastornos que ocurren en el manguito rotador, que son muy habituales. Para que tengamos un orden de magnitud, en Chile, por costos de licencias médicas asociados a estas Ujú. enfermedades, Chile paga un costo de aproximadamente 470.000 millones de pesos al año. Es una brutalidad de dinero, ¿ya? Y al final son costos que afectan a una persona, ¿cierto? A un individuo, a un trabajador. Entonces, lo que nosotros buscamos, como tú bien decías, Jaime, como emprendedores de startup, es poder contribuir a esta parte de la población que le da vida y le da fuerza al motor que permite funcionar a las cadenas logísticas, a la minería, a la construcción, digamos, y a todos los sectores que necesitan a estos trabajadores que tienen una labor muy noble por lo demás. ¿Me entiendes? ¿Cómo se configura desde la cultura empresarial, desde la cultura de las distintas organizaciones, digamos, esta idea? Porque es una idea muy innovadora en muchos aspectos, pero también es una idea que, visto desde afuera, podría contraponerse con ciertas dimensiones de las culturas organizacionales. En general, nuestro país, voy a hablar de Chile fundamentalmente porque no manejo otras áreas, digamos, del mundo, pero nuestro país tiene una vinculación donde le cuesta relacionarse con este tipo de cosas y ve muchas Buenísimo. veces a el trabajador como un bien. A ver, lo ve como un elemento absolutamente monetarizable, pero no lo ve como un individuo en el cual yo tengo que invertir para que efectivamente tenga, tú lo acabas de mencionar, Vicente, una mejor calidad de vida y por ende una productividad acorde también a una mejor calidad laboral. En general los empresarios, no todos por favor, porque la gente se pone muy quisquillosa de repente, pero en Claro. general uno tiende a creer o tiende a percibir que muchos empresarios no tienen esta forma de ver y ven todo este tipo de cosas que son muy beneficiosas como un gasto. Es una... ¿Cómo lo van trabajando ustedes eso? Mira, la parte que tú tocas es una parte muy importante, porque como tú bien dices, es una parte sensible para el bolsillo, son tecnologías que son caras hoy día para el mercado nacional, para el mercado chileno. Y la realidad es como suena, es cruda, ¿cierto? Ujú, Pero afortunadamente, por ese lado, nosotros hemos podido ver y demostrar que el exoesqueleto se paga, digamos, en tiempos razonables, no superiores a 2 años, ya.
y que se traduce en la reducción de costos para las empresas. Por lo tanto, en ese sentido, cuando las empresas con las que nosotros trabajamos han visto, oye, ok, esto efectivamente se traduce en un bienestar para una persona, pero ¿cómo es el caso de negocio? Porque tiene que haber una contribución para la empresa, ¿cierto? Así lo ve el empresario. Y eso en los números ha sido muy favorable en favor del exoesqueleto. Ahora, todavía tenemos un desafío cultural que es muy grande, ¿ya? Nosotros estamos atrasados a países, por ejemplo, como Alemania o Suiza, en donde tú le pasas un exoesqueleto a una persona y, bueno, funciona parejito y se va como un tubo, ¿cierto? Acá te van a cuestionar muchas cosas, van a haber distintos agentes y actores que van a preguntar, oye, ¿y esto es seguro? ¿Esto efectivamente aporta a la seguridad de una persona? Es que es legítimo, obviamente es legítimo. Y para tranquilidad de todas las personas que nos ven, los exoesqueletos con los que nosotros trabajamos tienen 8 años de ingeniería. Entonces, la verdad es que están recontra validados aquí en Chile y en otras regiones del mundo. Pero lo más importante es que han podido demostrar su aporte de valor en la reducción de las horas extras, en la reducción de las licencias médicas, en el aumento de la productividad, en la disminución de la rotación de las personas y también en la reducción muchas veces de esas personas, llamémosle los gomas, que están ahí en la organización para cuando el otro falle. ¿Te das cuenta? Es mucho más eficiente tener a 5 trabajadores con exoesqueleto que tener a 8 sin exoesqueleto, que son, digamos, de alguna forma costosos para la compañía y que en una operación o en otra no están siendo verdaderamente eficientes, ¿ya? Perfecto. Por lo tanto, al final del día nosotros estamos agregando productividad a la empresa, reduciendo los tiempos, reduciendo los costos asociados a licencias médicas, ausentismos laborales y todo lo que conllevan estos problemas. Y también, por otra rama, por la rama de los trabajadores, mejorando los ambientes de trabajo, mejorando sus condiciones de trabajo y contribuyendo a la sustentabilidad de los puestos de trabajo. ¿Qué es lo que es concretamente un exoesqueleto? Excelente pregunta. Un exoesqueleto es un distribuidor de carga. Ya. Técnicamente, eso es un exoesqueleto, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace un exoesqueleto? En el fondo es potenciar las capacidades humanas para que una persona que realiza una actividad de sobreesfuerzo físico pueda trabajar de forma un poco más armoniosa, con una distribución de cargas de un grupo muscular vulnerable, que muchas veces es la zona lumbar, ¿cierto? La parte baja de la espalda, hacia las piernas. ¿Eso que estamos viendo? Exactamente eso lo que estamos viendo en la pantalla. Si te fijas, es algo muy poco invasivo, pesa 900 gramos. Es un equipo de origen suizo. Nosotros nos dedicamos a la implementación de este equipo. Esa es nuestra ventaja competitiva. Ya. Y bueno, lo que hace justamente, como se puede ver en la pantalla, es que funciona como un arnés de seguridad y se conecta hacia las piernas. Entonces, lo que el trabajador muchas veces impacta, recae sobre su espalda, el equipo lo lleva a las piernas. Con esto el trabajador no se lesiona. Ya, perfecto. En el fondo, ya. O sea, es un dispositivo externo, por eso Externo, tal cual. que en definitiva establece una Postura. una postura tal que te mejora la posibilidad de trabajar de trabajar con cargas pesadas. De trabajar de forma ergonómica. Y de forma Ya. ergonómica significa que el trabajador puede operar de forma más segura al momento de ejecutar una actividad de alto riesgo, de alto riesgo de traducirse en una enfermedad osteomuscular, que son dolores musculares en términos prácticos. Ustedes trabajan entonces con cierto tipo de empresas que se configuran en este tipo de oficios, digamos, que tienen que ver con carga pesada concretamente. Sí, positivo. ¿Esto es lo que ustedes hacen fundamentalmente, vender este producto? No, la verdad es que esta es una parte de lo que nosotros hacemos. Sí. Ya. Nosotros en el fondo nos dedicamos a la implementación de este equipo y para eso ofrecemos un servicio. A ver. ¿Ya? Porque en el fondo, si yo te paso a ti un exoesqueleto, lo más probable es que tú no sepas operarlo, no sepas regularlo, ajustarlo a tu cuerpo para que el equipo pueda ser de valor para ti y que se traduzca en una optimización de una operación. Y por lo tanto, como nosotros sabemos eso,
nosotros les ofrecemos un servicio que es gratuito para las empresas. Ellos compran el dispositivo, pero nosotros los acompañamos en todo el proceso ¿Ya? para garantizar que los trabajadores lo están usando bien, que estamos mejorando la productividad de la empresa, que estamos reduciendo las licencias médicas, que estamos mejorando las condiciones de trabajo. Todo eso es un paquete compacto. ¿Ya? Y por otro lado, nosotros, si la empresa quiere cuantificar, quiere saber exactamente cuánto es la rentabilidad sobre la inversión por cada uno de los exoesqueletos que ellos pusieron, nosotros sensorizamos a los trabajadores. Le ponemos pequeños sensores de carga fisiológica para saber cuánto realmente el exoesqueleto le reduce el esfuerzo muscular, como sale en la pantalla, ¿Ya? cuánto efectivamente el exoesqueleto le reduce el esfuerzo muscular a una persona para llevarlo a una cifra en donde el gerente, en este caso, diga, ¿sabes qué? El exoesqueleto se traduce en esta cantidad de plata para mí, por lo tanto es un buen negocio para mí. ¿Ya? Y por eso hemos tenido un impacto muy positivo. Hoy día trabajamos con las empresas más innovadoras de Chile, con las empresas más grandes de logística, con las empresas más grandes de minería, las empresas más importantes de manufactura de alimentos, etc. Estaba pensando, Vicente, porque tú mencionabas hace un rato el tema de los rangos etarios, de alguna u otra forma. Y efectivamente la vida útil de ciertos trabajadores, ciertos obreros, es bien compleja desde el punto de vista del daño físico y también emocional, como tú bien lo mencionabas, que se puede producir a lo largo del tiempo, a veces de manera muy, muy rápida. ¿Cómo se va a desarrollar esta idea, entendiendo, tú también lo dijiste y tienes toda la razón, que la pirámide demográfica está invirtiéndose y que efectivamente las sociedades, no solamente la chilena, quizás la chilena es de las que más rápidamente está envejeciendo, pero en general las sociedades en el mundo están envejeciendo? Y que tiene un impacto bastante grande, porque además los que están envejeciendo son ciertos sectores también, y otros sectores más vulnerables son los que no están envejeciendo, pero tampoco tienen la capacidad de entrar en esto. ¿Cómo están revisando ese tipo de cosas que de verdad es un impacto bien potente que se está dando a nivel mundial? El Así otro es. día leía, ya no me acuerdo en qué país era, pero están ofreciendo 1.000.000 y tanto de euros, puede ser, para que las personas salgan, no, de yenes, no me ¿Ya? acuerdo, en Japón. Para que las personas salgan de Tokio, que es una de las ciudades más, con mayor Poblada. polución y más ¿Ya? con mayor personas ahí, les están ofreciendo 1.000.000 de yenes, pero además para que se vayan de Tokio y además tengan hijos, Ya, ok. porque justamente están envejeciendo, etcétera, etcétera. Ahora, claro, la economía japonesa, como otras economías primermundistas, no tienen que ver con la economía nuestra, no tienen que ver con las irregularidades que nosotros tenemos, etcétera, etcétera. O sea, también hay que ser realistas. Sí, por supuesto. Pero lamentablemente lo que nosotros sí estamos a la par en el envejecimiento social. Claro, efectivamente. Es un muy buen tema. Y mira qué interesante lo que tú acabas de decir justamente con respecto a Japón. Japón es uno de los pioneros en la implementación de exoesqueletos. Ellos hoy día están cambiando su normativa para que el exoesqueleto pueda estar dentro de la normativa, dentro de la legislación. Claro, que sea obligatorio de alguna Que sea manera, obligatorio en claro. algunas posiciones, obviamente. Obviamente. Y las estimaciones dicen que con eso los japoneses podrían tener 10 años más de vida productiva. Es decir, Y además un de buena japonés- vida, digamos. exactamente, un japonés que desde ahora en adelante tiene que utilizar exoesqueleto, en vez de jubilarse a los 60, podría jubilarse a los 70 años. Así de importante es el uso de esta herramienta hoy día, ¿ya? ¿Por qué no? Pero por perdona, favor. Vicente, es que quédate con la idea, porque no quiero, pero no puedo dejar de preguntarte, porque de alguna u otra forma, nuevamente el impacto económico que puede llegar a tener, porque es una discusión que se está dando en Chile, por ejemplo, dar más años de vida laboral y que nos jubilemos más viejos. Claro, Y es una discusión bien compleja muy complejo. y tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir, porque es muy distinto que un profesional, por ejemplo, mis padres, que son psicoanalistas, que trabajan en áreas distintas, digamos, que tienen consulta, tienen 80 años y funcionan perfecto y siguen trabajando. Y Pero les ¿qué pasa va con lo otro? fantástico. Claro. Pero ¿qué pasa con una persona que está cargando, que probablemente a los 50 años ya tiene un cuerpo, una Ya tiene una calidad de carga vida y una acumulada. carga que capaz que sea... Entonces, ahí hay cambios que son culturales, paradigmáticos respecto a estos temas. Pero- Muy importante. Sí, mira,
vamos para allá nosotros. Afortunadamente existe conciencia con respecto a esto. Hay algo que se llaman los criterios ESG, que son los criterios de sustentabilidad de Naciones Unidas. Ya. Los principales impulsores de estos criterios son los norteamericanos, ¿ya? Y nosotros tenemos una minería tan potente, tan robusta. Somos los principales productores de dos de los minerales que van a ser los más demandados de aquí al 2040, porque tenemos una demanda, un tsunami de demanda de cobre y de litio para el próximo año. ¿Por qué comento esto? Porque estos criterios, que son regulados por generalmente los norteamericanos, están pegando hoy día en las empresas mineras del país. ¿Y por qué esto es importante? Porque la minería en Chile tiene los criterios de seguridad más importantes del país. La accidentabilidad y la tasa de mortalidad en minería es muy, muy baja, ¿ya? ¿Por qué? Porque se preocupan y entienden la importancia de la seguridad. Y por la minería, que es el sector que, digamos, va a sacarnos de los problemas que hoy día tenemos en Chile, si es que nos organizamos y tomamos, digamos, y somos capaces de coordinar y colaborar entre los distintos actores, eso, la importancia de la seguridad, de la forma cultural que lleva la minería, va a repercutir en el sector de manufactura, en logística y en otros lados. Hoy día la minería está impulsando la inclusión femenina y la inclusión de personas de rango etario elevado, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos esperanza de que el uso de exoesqueletos en estas actividades, particularmente en la minería, va a generar que en otros sectores, por ejemplo el sector de alimentos, también busquen generar inclusión femenina, inclusión de personas de rango etario para fomentar el crecimiento, digamos, de la economía y fomentar trabajadores más sanos. Porque ellos tienen por deber, por responder a los criterios ESG, que son environmental, medio ambiente, sociales y gobernanza, tienen que responder a estos criterios. Si no lo hacen las empresas mineras, si no lo hacen, derechamente a nosotros ni China ni Estados Unidos nos compran cobre, ¿cachai? Y litio. Claro, tienen que estar dentro de la norma internacional, digamos. Exactamente, tenemos que estar dentro de la norma internacional. Y si nosotros, para nosotros estar dentro de la norma internacional, tenemos que cumplir con estos parámetros. Tenemos que fomentar la inclusión femenina, tenemos que fomentar las buenas prácticas. Pero ahí, perdona Vicente, ahí tenemos que hacer una breve pausa, pero quiero que te quedes con la siguiente idea, porque resulta que en general todas las políticas públicas que se están desarrollando en torno a la minería, por ejemplo, ¿Ya? y son complejas. Por otro lado, tenemos ciertos sectores, no, quiero ser más específico, ciertos honorables que no comulgan con lo que dice la ONU. De hecho, tenemos una honorable que dijo en algún minuto que los países serios estaban saliendo de la ONU. Entonces, bueno, yo ahí tengo mis reparos con respecto a la capacidad intelectual de algunos honorables. Pero ese es otro tema. Y por otro lado, tenemos un elemento que es muy potente y que tiene que ver con la productividad minera, con el tema medioambiental y con las economías decrecientes que algunos países primermundistas, concretamente Holanda, por ejemplo, está desarrollando ciertos criterios respecto a entender que también las economías decrecientes son importantes de observar, dado que el extractivismo está ahí en vista. Ya, vamos a hacer una breve pausa. Quiero que volvamos un poquito con esas ideas porque creo que tiene que ver con lo que tú estás mencionando, Vicente. ¿Ya? Perfecto, hoy. Por supuesto, sigan en la compañía de TVX. Volvemos inmediatamente con más de los personales políticos. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta, estamos hablando de startups, estamos hablando de exoesqueletos, estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando casi como que de derechos de trabajadores en realidad a partir de esta startup que crearon un grupo de jóvenes, diría yo. ¿Son todos jóvenes o no? Casi. Casi, que depende, me vas a insultar, pero más o menos, ¿cuál sería el mayor? ¿De qué edad? 60 años. Ah, no me vas a insultar tanto, está bien. Ya, ok. Bueno, estamos con Vicente Sepúlveda. Lo arreglaste, bueno, yo creo que te puesto que es menor, pero está bien. Parte de Andes Levers, y yo te había dejado un tema que creo que no es menor a raíz de lo que estabas comentando, Vicente, porque de alguna u otra forma, efectivamente, el mundo está en un proceso bien complejo. Y que es bien interesante porque es un proceso que cuesta ver porque uno está
como el dicho, los árboles muchas veces no dejan ver el bosque. O sea, uno Ujú. está inserto en la problemática, está inserto en las dinámicas sociales y cuesta ver y uno sigue en la vorágine nomás, sigue avanzando, porque las cosas son así. Pero lo que te decía es que es bien complejo porque efectivamente está en discusión el tema del extractivismo a nivel mundial. No voy a meterme en Chile porque creo que en Chile está en discusión, pero tampoco está tan en discusión. Claro. Pero a nivel Sí. mundial sí está en discusión. El tema medioambiental, que tú lo mencionaste, es un tema que hoy día, por lo menos en el resto del mundo, está muy, muy, No, muy, en Chile muy, también muy está vigente. complejo. Pero además está vigente en el discurso. Quizás Claro. es que en Chile todavía la agenda pública, la agenda mediática y la agenda política no lo toma en consideración con la seriedad que debería tomarse. ¿Y por qué lo digo? Porque tú hablabas de la minería. Sí. Y la minería quizás es uno de los elementos que está complejos respecto a las políticas extractivistas. Se habla mucho de minería verde, pero la verdad es que todavía es una utopía. Si bien yo sé, me consta que muchas empresas mineras están haciendo grandes esfuerzos, todavía no se llega a realmente mejorar el tema de la minería verde. Chile es un país fundamentalmente minero. La economía chilena se sostiene en la minería históricamente. En algún minuto fue el salitre, ahora es el cobre. Tú mencionaste el litio, tienes toda la razón. Extrañamente no se ven otras posibilidades cuando Chile es un país muy rico en varios elementos que podrían funcionar económicamente, pero no nos vamos a meter en esa área. ¿Cómo ves tú esta situación que se está viviendo hoy día cuando en general muchos países industrializados, sobre todo del primer mundo europeo, están tomando como tópico las economías decrecientes incluso? Y no lo están viendo como algo negativo, sino que lo están viendo como algo que se tiene que considerar y que está cambiando mucho el paradigma económico. O sea, incluso se está poniendo en duda el capitalismo como lo entendíamos antiguamente. Claro. Evidentemente la solución no tiene que ver con una economía socialista. Las economías mixtas también están cambiando desde ese punto Sí. de vista y no se están entendiendo de la misma forma. ¿Cómo lo ves tú? Y te lo pregunto fundamentalmente porque tu startup te está focalizando en eso. O sea, estás de una u otra manera, tangencialmente y ni tan tangencialmente, viendo todo este tipo de cosas. Trabajas con la minería, trabajas con la calidad de vida de los trabajadores, trabajas con el incremento también del rango etario. ¿Cómo ves tú toda esa situación que no deja de ser problemática o llamativa, por lo menos? Sí, efectivamente. Bueno, Chile es un país minero. Chile es un país minero. El 11% del Producto Interno Bruto hoy día de Chile es gracias a la minería. ¿Ya? Exacto. Y en ese sentido nosotros tenemos que entender que a pesar de los temas extractivistas y los temas medioambientales, hoy día si hay algo de lo que nos podemos jactar y estar orgullosos es de que somos probablemente los mejores extractores del mineral rojo del mundo. Sí, claro. Hoy día no existe ningún país en el mundo, ninguno, que produzca más y mejor cobre que Chile, ninguno. Y de hecho el segundo país que más produce cobre es Perú y no produce ni la mitad de lo que produce Chile. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante lo que tú dices. Si bien es cierto, somos muy buenos haciéndolo, tenemos que garantizar de que la forma de que nosotros extraigamos estos minerales, ¿cierto?, de la rica cordillera que tenemos, sea de la forma apropiada, con el medio ambiente y con la sociedad, ¿ya? Y en ese sentido, las principales empresas de minería de Chile que están sacando estos minerales de Chile, Codelco, Anglo American, Collahuasi, Glencore, etcétera, hoy día tienen políticas de aquí al 2030, 2040, de llegar a la carbono neutralidad. Absolutamente. De hecho, ¿Ya? yo te diría, hasta donde yo entiendo, es al 2030. ¿Hay alguna? Creo que es súper... Sí, es directa. Digamos. es muy... O sea, ya se está discutiendo. Y ya estamos en el 2023. Sí, Ojo. por eso. Entonces, Ojo. de aquí, mira, lo que es seguro, lo que es seguro, Jaime, es que producto del cambio climático, o sea, lo que quiero decir con esto es que nosotros, Chile, como nunca antes en su historia, tiene un rol protagónico y fundamental para poder literalmente salvar el mundo. Sí, Ya. ¿por qué? Porque nosotros tenemos 2 de los 4 minerales más importantes para generar la transición energética. La descarbonización del mundo depende en gran medida hoy día de Chile. Y voy a fundamentar esta cifra. Tú lo dices por el litio, básicamente. Yo lo digo por el excelente, yo lo digo por el litio y lo digo por el cobre. Ya. Además, existen 2 otros minerales, que es el cobalto y es el níquel.
Australia tiene mucho níquel, el Congo y algunos países africanos tienen mucho cobalto, ¿ya? Pero nosotros tenemos las mayores reservas de litio del mundo. El 50% del Sí. litio las tenemos acá. nosotros. Y el 29% del cobre lo tenemos nosotros. Por lo tanto, si nosotros no nos ponemos de acuerdo, como vuelvo a repetir, vamos a enfrentar un escenario de cambio ¿A climático qué te muy refieres adverso. con ponerse de acuerdo, Vicente? A que los actores, tanto los actores de los agentes de gobierno, los empresarios, las grandes mineras, las grandes corporaciones, Sonami y todos los que forman parte del ecosistema minero, podamos llegar a acuerdos en temas medioambientales, en temas de, por ejemplo, la reforma tributaria, el royalty minero, y principalmente estos aspectos son temas que no nos permiten generar la explosión de proyectos mineros que deberíamos estar teniendo hoy día para justamente, Jaime, lo que tú decías antes, para poder al 2030 ya haber descarbonizado el sector minero y tener proyecciones amplias ya de la minería. Hay un elemento, Vicente, que tú has mencionado varias veces, que es el elemento social. Desde ese punto de vista, justamente los proyectos que ha presentado Marcel al Congreso y que tienen que ver con, qué sé yo, con la reforma tributaria, que tiene que ver evidentemente con qué es lo que pasa con el royalty minero, etcétera, etcétera, son también proyectos que han generado mucha polémica. Y ojo que yo diría que Marcel es un economista bastante moderado. Sí. Y de hecho es un economista que desde una perspectiva política tiene un juego de negociación muy bueno. Es un tipo muy respetado tanto en la derecha como en la izquierda. O sea, creo que es un ministro, no es cualquier ministro, a eso quiero decir. Quiero decir que es un tipo que efectivamente logra establecerse en una dimensión bien clara respecto a sus políticas. Insisto, es un tipo conservador desde cierto punto de Sí, vista. entiendo. Más allá de que quizás sectores más extremos lo vean no conservador. Claro. Pero en lo concreto sí es conservador. De hecho, tiene la venia del empresariado, tiene la venia de sectores de centro izquierda, de centro derecha, pero igual hace ruido. Cuando hablamos de royalty, hace ruido. Cuando hablamos de una propuesta nueva respecto a leyes tributarias, hace ruido. Porque también nuestro modelo económico ha sido muy liberal. Y por ende, a todo el mundo le afecta esto. ¿Cómo se va a cómo se va a observar esta situación? Porque ahí tiene que ver, y no me estoy yendo del tema de lo que ustedes hacen, porque, insisto, todo lo que ustedes hacen, o por lo menos lo que tú me has ido contando, tiene directa relación con cómo se va configurando la economía respecto fundamentalmente al extractivismo y al mundo minero. Sí. ¿Cómo lo van viendo ahí? Yo en esto, Jaime, soy súper categórico. Ayer leía un documento que hablaba de que Arabia Saudita estaba invirtiendo 170.000 millones de dólares en la extracción de mineral cobre. O sea, si nosotros somos ricos en un mineral que, o sea, de verdad que nunca había existido tanta demanda y el cobre había sido tan importante. ¿Ya? Y nosotros Sí, lo estoy de tenemos, acuerdo, nosotros estoy de lo tenemos. Pero si no actuamos rápido, si no resolvemos los temas de la reforma tributaria, si no resolvemos los temas del royalty minero, si no resolvemos los problemas medioambientales, van a haber otros países, como Arabia Saudita, como el Congo, que lo está haciendo muy bien, porque tiene apoyo de la Comunidad Europea, como Australia, que también lo está haciendo muy bien, como Canadá, que sigue creciendo, que van a empezar a dejarnos atrás. Y van a empezar a dejarnos atrás porque los proyectos mineros en Chile, la inversión minera, son proyectos a largo plazo. Y como son proyectos a largo plazo, nadie está dispuesto a invertir en un territorio que no te garantiza... Es que tienes un punto muy bueno, Vicente, pero ahí justamente se contrapone con lo que hablábamos de las dimensiones culturales. Porque Australia es un país, es un país que tiene legislaciones muy distintas a las chilenas, que además se establecen en dimensiones más bien socialdemócratas, a diferencia de Chile. Canadá, ¿para qué decir? O sea, está Canadá, el gobierno canadiense en Chile sería considerado casi un gobierno de izquierda. Y en Chile eso hace ruido, no le damos la suerte entre gitanos. Chile es un país muy conservador, o sea, cada vez queda más en evidencia.
El Congo, tú dices la Comunidad Económica Europea, pero la Comunidad Económica Europea es fundamentalmente socialdemócrata. Fundamentalmente socialdemócrata. O sea, ni siquiera es otra la perspectiva. Y ya sabemos lo que se piensa en Chile de la socialdemocracia. O sea, lo hemos ido viendo. Ujú. Entonces, ahí hay elementos culturales que son complejos de observar. Por otro lado, África es un continente, no voy a hablar solamente del Congo, voy a hablar de África en concreto, que probablemente nosotros como chilenos no manejamos la importancia que tiene y la riqueza que tiene para Europa. O Totalmente. sea, es brutal, tanto así que la BBC, TV5, la Deutsche Welle, incluso CNN, dan parte de su editorial relevancia fundamental a lo que ocurre en África desde todo punto de vista, político, económico, minero, cultural, etcétera, etcétera. Nosotros no sabemos lo que pasa en el continente africano. De verdad, somos muy... Y es un continente completo, muy rico, que conjuga ahí algo bien Claro. particular. Y además que, perdón, fue colonia hasta hace bien poquito. Claro. O sea, yo tuve la oportunidad de conocer Cabo Verde, que es África Ecuatorial, y Cabo Verde dejó de ser colonia en los años 70. O sea, de verdad, imagínate, en los años 70, 1970, dejó de ser colonia portuguesa. Entonces, es una cuestión que uno no lo podría creer. Claro. Entonces, ahí, Vicente, pasan cosas que son bien particulares. Por otro lado, hace rato que se está buscando cobre, ¿cómo se dice? No es ficticia la palabra, cobre Sintético. sintético, gracias. Y en algún momento se puede llegar a eso. Entonces, Chile también es un país que tiene que establecerse en varias aristas. Ya nos pasó con el salitre Claro, y nos fuimos a la cresta. O sea, apareció el cobre por suerte. Entonces, de verdad tenemos que establecer otras dimensiones. Ahí hay un elemento súper delicado. Y tú lo decías muy bien, Vicente. No se llegan a acuerdos. Ahí hay un problema político, Claro. político ideológico además. Sí. ¿Qué pasa? Nos estamos yendo un poquito del tema, pero igual quiero aprovechar porque además Vicente es ingeniero comercial y cacha de economía y además trabaja en toda esta cosa. Así que quiero Sí, aprovechar que esté ahí. está muy interesante la conversación. Mira, yo creo que lo dijo hace poco el ex ministro Velasco. Sí, ya. No sé si lo viste, pero hace poco tiempo mencionó por qué Chile estaba estancado. Y era porque nosotros como tú bien decías, hace 30, 40 años atrás, descubrimos que éramos muy buenos mineros y nos dedicamos a extraer el cobre, pero en otras áreas no crecimos mucho. No fuimos muy eficientes, por ejemplo, con la cereza, ahora sí, etcétera, con los salmones, Son muy buenas. etcétera. Los salmones están en discusión, así que yo ahí Sí, voy a no, poner tranquilo. alertas. Solamente quiero decir que, en el fondo, para que nosotros podamos progresar como país, necesitamos ser buenos en varias cosas, ¿cierto? Obvio, tienes toda la razón. Pero tenemos no que lo ser- somos, po. Y no lo somos, porque tenemos muy buena materia prima, tenemos muy buenos profesionales, tenemos Muy más de un buenos. millón de jóvenes de la clase media estudiando, lo cual es muy bueno. Pero, o sea, por ejemplo, en materia vinícola, ¿ya? Podemos ser mucho mejores de lo que somos. ¿Ya? Pues yo estoy leyendo justamente un libro que habla de las 10 tendencias que pueden ser las más importantes para Chile. Hidrógeno verde, por ejemplo. Energías renovables, energía eólica. Claro, se está Tenemos, para que la gente lo sepa, tenemos el lugar planta se llama, el lugar más importante de energía eólica del mundo. No hay ningún lugar en el mundo más importante para la generación de energía eólica que Magallanes. En ningún lugar corre el viento que corre en Magallanes, en ninguno. Y nosotros lo tenemos en Chile. Hay cuerdas, por si acaso, no en Magallanes, pero en Punta Arenas hay cuerdas para agarrarse cuando corre viento fuerte. ¿Cachai? En el norte de Chile tenemos el desierto más árido del mundo y tenemos 1,1 mil hectáreas para llenar el desierto de paneles solares. Y con eso podemos tener a nuestra población con energía mucho más barata. ¿Por qué no lo hacemos? Israel, el 80% de la energía de Israel es así. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? ¿Cachai? Entonces al final, Ya, pero ahí hay respuestas, po, ¿Cachai? Vicente. A ver, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué no lo hacemos? Porque yo creo que estamos pegados en temas pequeños. La verdad es que Como yo por creo ejemplo, eso. Discusiones que no nos hacen avanzar, ¿cachai? Porque ¿pero si- cuáles, po?
no sé, por ejemplo, en el tema, la minería es un articulador natural de esto, ¿cachai? Por ejemplo, de la desalinización del agua de mar, Del agua de mar, sí. ¿cachai? Si, si nosotros entendiéramos que eso le permite a las operaciones mineras ser más sostenibles, contaminar menos Y ocupar menos agua dulce y también. ocupar menos o agua sea, dulce, el cuando, relave es uno cuando de los nos grandes falta problemas. agua, Claro. probablemente esto estaría, todas Ya, las pero- mineras estarían Ya, funcionando pero así. ¿por qué no se hace? Porque hoy día es un poco caro hacerlo y porque el patentamiento, los procesos Sí, de sí, patentamiento sí, en sí, sí. Chile son alrededor de al menos 5 veces más caro que el patentamiento Ya, de pero esta... Vicente, esto tiene que ver con lo que hablábamos incluso en el primer bloque, que tiene que ver directamente con lo que tú haces. El empresariado chileno, y por eso es lo que yo te decía, la cosa Ah, ok, cultural, el entiendo dónde empresariado chileno, en general, lo que quiere es, y digo en general, por favor, tengo gente que empresaria que me merece todo el respeto del mundo, pero en general lo que quiere es llenarse los bolsillos y de verdad no le interesa el medio ambiente, no le interesa la calidad de vida de los trabajadores, no le interesa la desalinización, no le interesa, ni siquiera le interesa a su familia, porque los jóvenes están preocupados de cómo van a vivir ellos, o sea, y eso es muy sorprendente. Claro, claro, Es que lo que te quiero decir, Vicente, es que es muy impresionante y por eso te preguntaba, porque la respuesta a veces es muy obvia y tiene que ver con la racanería, con la ambición desmedida que afortunadamente en general muchos empresarios hoy día no están teniendo. Claro. Tampoco quiero satanizar al empresariado porque creo que es un error. Pero sí hay otros que de verdad les importa un carajo. entiendo. Y uno de repente les dice, oye, pero ¿qué mundo le vaya a dejar a tus hijos, a tus nietos? Y que parece que creen que el calentamiento global no los va a afectar a ellos. Claro. Entonces, ahí hay un elemento muy importante. Porque tú mencionabas, por ejemplo, Atacama. El desastre que está ocurriendo en Atacama por la industria de la moda, que incluso la industria de la moda en Claro. Europa se está reconfigurando. Así Pero es. nosotros tenemos acá una cantidad de ropa, de trapos, es brutal. Sí, no, entiendo. La falta de respeto que se tiene, incluso hoy día mismo veía en un matinal como un pelota andaba en el borde costero y quedó casi, le llevan la camioneta y todo el cuento. O sea, todavía hay una falta de conciencia respecto a cómo manejarnos, digamos, en el medio ambiente que es muy sorprendente. Sí, absolutamente. No, Entonces, absolutamente. Estamos al debe completamente. es que a eso voy, Vicente, y es muy potente porque eso también puede, comillas, afectar incluso a una empresa, a una startup con lo que ustedes están haciendo. Tenemos que hacer una breve pausa, quédese ahí con todas las ideas pendientes ahí, porque estoy tratando de estimular ahí a mi invitado para que desarrolle su idea. Nosotros vamos a volver inmediatamente con más del personal político. No se vayan de la compañía de TVX. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque. Sí, es un bloque un poquito más corto, pero igual es contundente. A ver, estamos hablando de una startup, efectivamente, seguimos hablando de la startup, pero también es importante que entendamos cómo finalmente cualquier empresa, pequeña y mediana empresa o startup, se vincula directamente con lo que está pasando económicamente en Chile y en el resto del mundo. Y en ese sentido le agradezco a Vicente Sepúlveda, nuestro invitado del día de hoy, de Andes Levers, que efectivamente ha abierto la puerta a que podamos ir entendiendo cómo se va manejando también la economía en nuestro país y cómo, en definitiva, una startup como la que ellos desarrollan, que tiene que ver con exoesqueleto, que tiene que ver con análisis de sistemas también respecto a distintas empresas fundamentalmente vinculadas a trabajo físico, ahí está la minería, bueno, se ven afectados o también influyen en ciertos cambios culturales. Y ahí es bien interesante, Vicente, porque los cambios culturales son complejos. Dentro del trabajo que ustedes han desarrollado, ¿cómo han ido viendo también la percepción y la postura de las empresas mineras, fundamentalmente, ya que hemos hablado de eso, respecto a esto? Porque yo te decía hace un rato, estamos hablando de economía verde. Tú diste varios ejemplos bien interesantes, lo de Magallanes, con la posibilidad de tener energía eólica, la posibilidad de tener energía solar en Atacama, etcétera, etcétera. Y las empresas mineras efectivamente están haciendo un esfuerzo importante por ser minería verde. Así es. Sin embargo, todavía no podemos hablar de minería verde. Esa es la verdad de las cosas. Y cuando tú hablas con cualquier especialista, incluso vinculado al mundo de la minería en forma muy honesta, te dicen sin ningún tapujo todavía no llegamos. O sea, todavía la minería verde es una utopía.
Todavía nos falta, sin duda. Sí, positivo. Ya, ¿qué pasa ahí? Es un proceso de transición. Nosotros, bueno, los principales, somos un país minero, los principales, los primeros que, digamos, sacaron el mineral desde la cordillera fueron los atacameños, lo que es por ahí. No me hagas hablar de multiculturalidad y esas cosas, por favor. No, pero es que en Atacama No. está la faena de Chuquicamata, de Codelco, Sí, pues, sí, claro, y ellos fueron los primeros absolutamente. en empezar. Pero a partir de ahí creo que, bueno, obviamente hemos crecido, hemos aprendido harto. Hoy día tenemos un desafío grande en eso. En lo que tú muy bien mencionabas era el desafío más importante de Chile es descarbonizarnos, hacer una minería sustentable, Ujú. que sea empática con el medio ambiente y que sea empática con la sociedad, ¿ya? Que proteja y garantice la seguridad de sus trabajadores, que los camiones que contaminan, que tienen unas huellas de carbono impresionantes, hoy día, es la verdad, puedan operar, ¿cierto?, con hidrógeno verde para no contaminar. Hoy día eso no es una realidad, la verdad es que no es hoy día una realidad, pero vamos en una buena dirección, Jaime. Yo soy optimista, la verdad. Valoro mucho tu valiosa percepción, pero con respecto a lo que a mí respecta, yo creo que vamos en una buena dirección. Creo que las empresas mineras se lo han tomado con mucha seriedad. Existen estas normativas internacionales, los criterios, los ODS, o también conocidos como Sí. los criterios ESG, que nos están exigiendo esto. Y en todas las regiones del mundo, el tema de la minería responsable, la minería verde, como tú bien decías, se está tomando en serio, ¿ya? Ujú. Hemos tenido, ya tenemos algunos vehículos eléctricos que están funcionando en la minería. Sí, ¿ya? sí, eso lo he leído. Algunos pocos. Sí, Por lo estoy de tanto, acuerdo. algo hay, intención hay. Hoy día, por ejemplo, salió en el Diario Financiero que Centinela, una de las mineras más importantes de Antofagasta, una de las faenas mineras, perdón, más importantes de Antofagasta, está utilizando y va a utilizar el 100% de su agua proveniente del mar. O sea, también vamos hacia, estamos teniendo conciencia, vamos hacia un cambio. Esto, como tú bien dices, es súper complejo, es un cambio cultural que lleva años, pero en ese sentido creo que hemos ido evolucionando, todavía nos falta, pero creo que vamos por el buen camino y que lo vamos a lograr. Creo que al 2030 Chile va a ser un país que va a generar una minería verde, Chile va a ser un país que va a generar y va a poner los estándares, no solamente en materia de seguridad, sino que en materia de cómo se deben explotar los minerales, y vamos a ser un referente. Esta es una oportunidad histórica, Jaime, la oportunidad quizás más grande de la historia de nuestro país, de demostrar que somos un país serio, de que somos un país que toma conciencia de cómo se tienen que explotar los minerales acá y que garantiza, y esto también es muy importante, el factor y el activo más importante que tienen las empresas que son mineras, las personas. que son los seres humanos, que son las personas. Bueno, y ahí entran ustedes de lleno. Así es. Ahí es donde ustedes entran fundamentalmente. Ahí es donde, y eso créeme que las empresas mineras lo han valorado positivamente y lo han entendido para fomentar la inclusión, para fomentar el aumento de personas de rango etario elevado que tengan nuevas oportunidades, porque muchas veces, como tú bien decías, una persona que tiene una lumbalgia deja de ser considerado por una empresa, y hoy día esa misma persona con un exoesqueleto puede operar en esa empresa. Y la Claro. empresa tiene algún grado de responsabilidad con incluirlo. Entonces, en ese sentido, estamos muy optimistas y esperanzados en que Chile vamos a lograr todos juntos sacar adelante este difícil desafío, amigo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ahora, para cerrar, de alguna u otra forma, ¿cómo los conocen más a ustedes? Dime alguna... ¿Cómo llegan a ustedes? Bueno, nosotros tenemos una página web donde estamos permanentemente posteando lo que estamos haciendo. Se llama www.andeslevers.cl, y también nos pueden buscar en nuestra plataforma de LinkedIn o en Instagram. Ya. Andes Levers, tú pones en Instagram Andes Levers y te lleva directamente a nuestro perfil. Así que es un perfil nuevo, así que los invito a todos a que nos sigan
estamos muy vinculados a los temas sociales. Somos Ahí está la página, ya lo estamos esta es viendo. la página. Somos una startup que nace de las tecnologías, pero que nace con un propósito, Jaime, de ayudar a las personas. Entonces, a nosotros no nos interesa hacernos una pasada, no nos interesa ganar plata, nos interesa que lo que nosotros podamos hacer contribuya efectivamente a que las personas puedan vivir de una forma mejor. Ese Excelente. fue nuestro foco desde el primer minuto y en eso no transamos. Excelente, excelente visión y misión, me encanta. Vicente, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vicente Sepúlveda, señores, parte de Andes Levers, entonces, ya ahí dijimos www.andeslevers.cl o Andes Levers en Instagram. Gracias por habernos Gracias a ti, acompañado. Jaime. Nosotros obviamente lo seguimos ahí invitando a seguir la compañía de TVX y nos vemos en un próximo Lo Personal es Político. Chao, chao. Chao, gracias.